Hoy vamos a hablar de la inexistencia y nulidad de los contratos dentro del Código Civil Mexicano. Vamos a empezar hablando de la inexistencia de los contratos y posteriormente vamos a hablar de la nulidad de los contratos. Para empezar voy a citar lo que viene siendo el artículo 2224 que nos habla de la inexistencia de los artículos. Dice, el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él no producirá efecto legal alguno. Aquí nos está hablando que el acto, más bien el contrato, se vuelve inexistente y no produce efectos legales cuando falta un componente esencial. Los componentes esenciales vienen siendo el consentimiento, el objeto y en algunos casos, en algunos contratos, la solemnidad. El consentimiento es cuando alguna de las partes no quería llevar a cabo el contrato o cuando alguna de las partes no firma el contrato, entonces no existe el contrato legalmente. El objeto es cuando alguno, de lo que se está negociando, lo que se está tratando dentro del contrato no tiene existencia legal. Por ejemplo, cuando hablamos de que, pues le vendí mi alma por tanto dinero, pues legalmente el alma no tiene existencia, entonces no se podría llevar a cabo la existencia del contrato. Y la solemnidad, porque algunos de los contratos exigen que exista algún tipo de rito, como en el caso del matrimonio, que te exige que haya un juez presente. Ahora vamos a hablar de la nulidad. Existen dos tipos de nulidad, lo que viene siendo la absoluta y la relativa. La absoluta es cuando el contrato está manejando alguna cosa que venga siendo ilícita. Un ejemplo podría ser cuando se vende, dentro del contrato se vende droga, digamos un narcotraficante hizo algún contrato con un proveedor y dentro del contrato pues el comprador no cumplió con el pago y entonces el narcotraficante no puede exigir ante la ley su pago porque está vendiendo algo ilegal. Entonces es un contrato completamente nulo. Cuando se vende algo robado, también es un contrato nulo, una moto, un carro robado, cualquier artículo que sea robado. Entonces, estos que se vuelven nulos no se pueden corregir. Y hablo de que no se pueden corregir porque vamos a ver que también existen los contratos con nulidad relativa y estos se pueden llegar a corregir. Los contratos con nulidad relativa, metafóricamente se dice que son contratos enfermos, que se pueden sanar o que se pueden dejar morir. Pero esos contratos existen, a diferencia de los inexistentes, y son lícitos a diferencia de los que tienen nulidad absoluta. Son lícitos, solamente que tienen algún tipo de defecto. Antes de leer esta parte voy a citar lo que viene siendo el artículo 2228 que nos dice: la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Nos está queriendo decir que un contrato puede ser relativamente nulo cuando el contrato tiene algún error, alguna violencia, dolo, falta de forma o capacidad. Vamos a dar un ejemplo de lo que viene siendo la capacidad. Están dos personas, las personas están tomando y una de ellas decide venderle un terreno a la otra persona. Entonces lo firman ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, pero estaban en estado de ebriedad. Entonces, como no tiene la capacidad legal y el contrato pasa a ser relativamente nulo, puede dejarse morir o sanar, o sea, hacerse válido o no. Eso va a depender de las partes, si cuando estén sobrios quieren seguir llevando a cabo el contrato, pero también depende del juez. Ahí se le llamaría hacer una ratificación. La ratificación, ok, no tenían la capacidad, pero posteriormente ya tienen la capacidad y lo quieren ratificar, lo quieren hacer válido. Y eso es posible. Pero también las partes pueden hacerlo nulo, completamente nulo. Si una de las partes exige y muestra las pruebas de que
pues de que no tenía la capacidad para razonar y hacer ese tipo de compra, y el juez determina que es verdad, pues se deja morir el contrato. Cuando el contrato se deja morir, existe lo que es una restitución que está estipulado en el artículo 2239, que lo voy a leer aquí, 2239. Ese dice: la anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. Entonces, cuando el contrato que era relativo se decide anular completamente, desaparecen o se destruyen lo que vienen siendo sus efectos legales que vienen estipulados en el contrato. Entonces, nada más para dar un concepto final y general, hablamos de la inexistencia y la nulidad. Legalmente un contrato no existe jurídicamente si no cumple con esos tres puntos: consentimiento, objeto legal y solemnidad. El objeto tiene que existir. Y la nulidad nos habla de dos partes. Bueno, se clasifican dos partes, que es la absoluta. Esta básicamente se basa en que es una nulidad absoluta cuando dentro del contrato existe algo ilegal. Y la relativa cuando existe algún defecto, que es de error, violencia, dolo, falta de forma o capacidad. Bueno, con esto concluiríamos lo que es la explicación de los contratos y su inexistencia y nulidad. Gracias.